Muy buenas tardes, nosotros somos Valentina Ortiz Hernández y Juan Felipe Lizarazo. Y en el trabajo de hoy analizaremos el medio de prueba juramento estimatorio por medio de la sentencia C-153 de 2013, expedida por el magistrado ponente Mauricio González Cuervo por la Corte Constitucional el día 21 de marzo de 2013. Dicha sentencia trata el tema sobre el cual un accionante demanda la inconstitucionalidad sobre la Ley 1564 de 2012, artículo 206 del Código General del Proceso. Los hechos relevantes de la sentencia es que el ciudadano John Armando González Garnen demandó la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, ya que considera que viola ciertos artículos de la Constitución Política porque dentro de la norma, al establecer una sanción para aquellos eventos donde se nieguen las pretensiones por falta de demostración de perjuicios, se desconocen los principios específicamente de proporcionalidad, de buena fe y el derecho a acceso a la justicia y al debido proceso. El ciudadano alega que se vulnera, en principio, el principio de proporcionalidad, ya que la sanción es excesiva, por cuanto el mero hecho de presentar una demanda con el juramento estimatorio da origen a un proceso judicial que en la realidad no perjudica ni a la contraparte, ni mucho menos a terceros dentro de la relación jurídico-procesal. Segundo punto, el principio de buena fe, dice el accionante que se ve vulnerado, porque esta norma se basa en la desconfianza de la conducta de los demandantes al imponer requisitos demasiado excesivos. Y tercero, se viola el acceso a la justicia y al debido proceso, porque se castiga de manera desproporcionada el incumplimiento del requisito formal de cumplir el juramento estimatorio, ya que el demandante considera que es una afirmación subjetiva que depende del formalismo procesal y no es en sí un derecho sustancial. En primer lugar, la Corte explica el juramento estimatorio. La Corte Suprema de Justicia comienza resaltando que el juramento estimatorio es una institución jurídica añeja dentro de la tradición normativa colombiana. Asimismo, expone cuál ha sido el desarrollo de esta disposición a lo largo de la historia normativa. El juramento estimatorio está consagrado en el Código General del Proceso. Es un medio de prueba por el cual la parte demandante puede, bajo gravedad de juramento, estimar los perjuicios que se le han ocasionado. Ahora bien, la Corte resalta el alcance normativo sobre el artículo 206 del CGP. La Corte Suprema de Justicia es un recorrido por las normas que guardan estrecha relación con el artículo 206 del Código General del Proceso. En primer lugar, explica el artículo 8 y expone que la carga procesal es de las partes. El 26, el cual establece las reglas para determinar la cuantía. El 78, donde se evidencian los deberes de las partes y sus apoderados. La Corte destaca el deber de lealtad y de buena fe. El 78, donde se evidencia cierto tipo de presunciones para el actuar de mala fe. El 80, donde se establece la responsabilidad de las partes frente al actuar de mala fe. El 82, donde se expone el deber de señalar la cuantía por la vía del juramento estimatorio. El 86, establece sanciones para las partes que aporten información falsa al proceso. El 365, donde se aprecia que la condena en costas no es un actuar de mala fe. Y el 366, donde se precisa el fundamento de la condena en costas, y se ahonda en que en ningún momento la naturaleza de la condena en costas es indemnizar a una parte y sancionar a la otra. En conclusión, la Corte expone que el Código General del Proceso reconoce e incorpora el deber de buena fe, y que en contraparte sanciona el mal actuar y la mala fe en el proceso. Por lo tanto, dice la Corte, se exige que por razones de buena fe, el demandante actúe con sensatez y rigor al momento de hacer su reclamo a la justicia en razón de la estimación de sus perjuicios. Por lo tanto, concluye la Corte que el hecho de estimar de manera correcta los perjuicios es un verdadero deber de las partes dada su importancia, y resalta cómo puede la palabra de las partes bajo gravedad de juramento concluir una condena, dado que es considerada como un medio de prueba, como lo vimos en el juramento estimatorio. Por último, la Corte expone que en la Gaceta del Congreso, en la que fue redactada la norma demandada, quedó consignada su función primordial, y es la de desestimular la presentación de pretensiones sobreestimadas o temerarias.
Frente a las razones de su decisión, la Corte resaltó que el legislador goza de una amplia libertad de configuración en materia de procedimientos. Analizó los límites y expuso que dentro de estos el legislador tiene la facultad de imponer cargas a las partes procesales para ejercer sus derechos y acceder a la administración de justicia. Entonces, la Corte, a partir de razonamientos hipotéticos, expuso que en caso de que se negaran las pretensiones por no haberse demostrado los perjuicios, pese a que la parte demandante haya obrado diligentemente y de buena fe, además que los perjuicios han sido negados por razones ajenas a su voluntad, existe una clara desproporción en la norma, al sancionar a la parte procesal que estimó los perjuicios. Sin embargo, expresó la Corte que la norma en general no es desproporcionada y por lo tanto resolverá una exequibilidad condicionada. De igual forma, la Corte expone que el fin de la norma es desestimular la pretensión sobreestimada o temeraria, y este fin para la Corte es completamente legítimo. Solo será desproporcionada la norma en el caso resaltado anteriormente, ya que se violan principios de buena fe y debido proceso. La regla aplicada por la Corte es la siguiente. Si bien el legislador goza de una amplia libertad para configurar los procedimientos, no puede prever sanciones para una persona a partir de un resultado como el de que se nieguen las pretensiones por no haber demostrado los perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. Ahora bien, frente a la decisión que toma la Corte Constitucional frente a estas sentencias, declara la exequibilidad condicionada del parágrafo único del artículo 206 del Código General del Proceso, bajo el entendido que esta sanción, por la falta de demostración de perjuicios, no procede cuando la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte demandante, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido con diligencia y esmero. En este entendido, se entiende que la subregla jurídica que el legislador entiende es que goza de una amplia libertad para configurar los procedimientos donde no se puede prever sanciones para una persona a partir del resultado, como es el que se nieguen las pretensiones por no haber demostrado perjuicios, cuya causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado. Por otro lado, nos parece muy importante la aclaración de voto que hace la magistrada María Victoria Calle Correa, ya que ella está de acuerdo con lo expresado en la sentencia, pero aclara en su aclaración de voto que no se encuentra de acuerdo frente a la decisión tomada a la manera como fue escrita, ya que no se entiende muy bien cuál es el criterio objetivo para determinar cuál es la voluntad, las causas ajenas o la voluntad ajena que podría configurarse que la sanción no sea aplicable en los casos del juramento estimatorio, por lo cual se hace esta precisión. Por último, quisiéramos resaltar las críticas que nos parece de esta sentencia y frente al medio de prueba de juramento estimatorio. Primero, debemos entender qué es el juramento. Entonces, el juramento es una figura que consagra el Código General del Proceso como una declaración de hechos, una declaración de decir la verdad que una persona hace frente a algo que considera sagrado o valioso para el proceso judicial. Este es uno de los tipos de medios de prueba que consagra el juramento, y el juramento consagra el juramento estimatorio en el artículo 206 del Código General del Proceso, que es un medio encaminado a estimar económicamente una indemnización, compensación, frutos o mejoras que pide la parte demandante en un proceso. Esta se convirtió en un requisito para la presentación de la demanda y sin este se inadmite esta. Nosotros consideramos que este es un medio de prueba que podría generar una limitación al principio de libertad
probatoria, porque se restringe la posibilidad de que el demandante pruebe los hechos que le resulten relevantes, ya que no posee en algunos casos un quantum exacto frente a la pretensión que desea hacer, frente a una indemnización, compensación, frutos o mejoras. A pesar de actuar diligentemente, existe una limitación cuando no se sabe el quantum exacto y se podría inadmitir la demanda por esto. Esto se puede vislumbrar en los casos en que la plena prueba de daño yace de la contabilidad de un tercero o incluso del demandado, a pesar de que no se sabe el perjuicio exacto. No se puede, se hace una dimensión absoluta, pero realmente se restringe la posibilidad de presentar ese perjuicio, ya que el juramento necesita un quantum exacto. Como otro punto frente a las críticas, entendemos que el punto de la magistrada Calle en su aclaración de voto es muy relevante, ya que la misma Corte no aclara bien cuál es el criterio objetivo para determinar cuáles son los hechos o motivos ajenos por los que se podría alegar que la persona actuó diligentemente y que no pudo presentar el quantum exacto, ya que existe una barrera muy grande para determinar cuál es la posibilidad de no presentar ese juramento y cuál es la posibilidad de sí presentarlo y no ser sancionado. Entonces existe una cuestión de una amplia interpretación que podría verse afectada dentro de los procesos.